Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 27. Darío I amplía los límites de su imperio y pelea contra los griegos. Atosa y Halicarno. Ahora bien, durante los años séptimo y octavo de su gobernación real, Darío I, rey de Medo-Persia, decidió invadir en el extremo oriental de sus límites imperiales, es decir, en las proximidades del valle del río Indo, para anexionarse la codiciada tierra de los satágidas, en las cuales llegaron a invadir sus tropas con un rotundo éxito. Además, avasallaron y conquistaron firmemente la región que estaba más allá del río Indo, la región de Gandhara, en la cual habitaban la tribu india más valiente y guerrera de toda la India, la cual en el pasado sí estuvo bajo el yugo persa desde los días de Frigio el patriarca. Darío no solo tenía interés en recuperar viejos territorios de dominio persa, sino que, además, las fértiles llanuras del Indo poseían variadas ciudades cargadas de riquezas y prósperas para el desarrollo del comercio, puesto que inclusive se desarrollaba desde hacía ya muchos años atrás un lucrativo negocio de extracción de oro en todo aquel valle. Posteriormente, y hasta el año 9 de su reinado, Darío emprendió severas campañas militares en territorio griego, el cual no había sido invadido desde los tiempos de las expediciones de Ciro II en Asia Menor. Los griegos creían que sólo Tracia y Macedonia llegarían a ser parte del dominio medo-persa, y no más allá de tales territorios, pero se equivocaban totalmente, el cual hecho se dieron cuenta cuando Darío llegó con sus imponentes ejércitos. Las tropas comenzaron a exigir elevadísimos tributos a todas las ciudades de Tracia y Macedonia, pero se negaron de plano a pagarlo, puesto que, en verdad, no era muy desarrollada la actividad económica de aquellas tierras. Esto provocó tensión y angustia entre los griegos que vivían en esos territorios, quienes se sentían intimidados y oprimidos ante la presencia militar medo-persa. Así que, tras 6 largos años de inquietud por parte de los griegos ante su dificultad para pagar los tributos e impuestos exigidos por Darío, solicitaron secretamente la colaboración de la ciudad de Atenas, la cual en aquel entonces aún no estaba bajo el yugo medo-persa. Los dirigentes de Atenas se resolvieron en mandar a los comandantes persas una resolución en la que les mostraban de que ellos mismos estaban dispuestos a someterse bajo su yugo con tal de que éstos suavizaran sus exigencias monetarias sobre sus parientes de Tracia y Macedonia. Ante aquella oferta tan generosa, Darío aceptó gustoso, pero su ambición no lo hizo esperar, y a los pocos meses volvió a elevar sumamente los tributos estipulados, aunque, a cambio, con el fin de no despertar en los griegos ningún deseo de insurrección o sublevación, les concedió numerosos privilegios e incluso el derecho de colocar sobre ellos mismos a su propio sátrapa, sin que Darío tuviese que elegirlo personalmente. A pesar de todo esto, 6 años más tarde, o sea, en el año 21 del reinado de Darío, los griegos se alzaron a una contra Darío y sus tropas. Los atenienses rompieron la alianza y enviaron apoyo militar a sus hermanos de Tracia y Macedonia. La ofensiva militar medo-persa fue devastadora, y al año siguiente ocuparon y destruyeron Sardis, la capital de la satrapía de Lidia, donde se hallaba un importante foco de insurrección griega. Los medo-persas llegaron al extremo de aplastar las sublevaciones originadas en la lejana isla de Chipre. 5 años más tarde, Darío logró acabar con la revuelta jónica al tomar, capturar y destruir la ciudad de Mileto sin misericordia alguna,
en donde los principales oficiales medopersas descubrieron que se iniciaron las revueltas de todos los griegos. 2 años más tarde, Darío se aseguró de que los griegos no volviesen nunca más a sublevarse cuando mandó una expedición de castigo, la cual fracasó, y él junto a sus ejércitos fueron derrotados, y Tracia y Macedonia lograron independizarse de Medo-Persia temporalmente, pero al poco tiempo Darío los recuperó. En cambio, su expedición contra Atenas fracasó al estrellarse su flota naval contra el monte Athos durante la tormenta surgida en aquella batalla en el mar. Ahora bien, Atosa, la esposa y reina de Darío el Grande, pasaba mucho tiempo sola en su palacio real de Ecbátana durante la primavera, porque durante el otoño lo pasaba en Pasargada y el invierno en Babilonia. El verano lo pasaba en Egipto, y es por eso que ella era bien conocida por ser muy viajera a lo largo y ancho de los territorios imperiales de Medo-Persia. Colaboraba estrechamente en la supervisión de cuestiones de reinado de su esposo, y, llegando a ser ella misma su mejor confidente, le supo dar buena dirección y guía gracias a su prudencia y discreción. Supervisaba las labores gubernamentales en nombre de su esposo cuando éste se hallaba ausente por estar envuelto en alguna campaña militar del imperio. Todos los súbditos la estimaban y valoraban muchísimo, y se le llegó a adorar en vida, por lo que la deificaron por ser la hija de un rey tan admirable como Ciro II. Ella misma se envolvía en sus ratos libres en investigar en los archivos y documentos y registros imperiales aquellos datos o información referentes a la historia de sus antepasados. Y halló el libro del origen de la humanidad, escrito por Simsai, el profeta de Jehová, y otros más, y custodiado por Tibiscus cuando éste llegó a la tierra de Elam con él. Y llegó a saber que los descendientes de Gomer, el nieto de Noé, padre de la humanidad, fueron los siguientes: Gomer, 459 años; Askenaz, 424 años; Takenai, 390 años; Olcanai, 322 años; Gobrias, 304 años; Sármata, 174 años; Dania, 175 años; Geta, 104 años; Tibiscus, 81 años; Mocia, 55 años; Frigio, 79 años; Tinus, 108 años; Dálmata, 60 años; Jader, 68 años; Albano, 78 años; Zabus, 123 años; Ibalus, 128 años; Aquemenes, 49 años; Teispes, 69 años; Ciro I, 65 años; Cambises I, 93 años; Ciro II, 45 años; Atosa, que vive ahora. Desde Tibiscus hasta Ibalus halló su árbol genealógico en el libro de Patriarcas, escrito por Aquemenes, el rey de Persia, de acuerdo con las tradiciones e historias heredadas de sus padres. Y desde Aquemenes hasta Atosa misma, ella llegó a poner por escrito las historias en el libro de los reyes de Media y Persia. Ahora bien, 2 años después de la derrota de las tropas de Darío ante Atenas, estalló la batalla de Maratón. Darío dirigió su ataque contra las ciudades griegas de Datis y Artafernes, en donde tuvo cierto éxito al principio, y desde el mar Egeo los medopersas lograron destruir con mucha violencia la ciudad de Eretria. Los soldados de Darío desembarcaron en las proximidades de la llanura de Maratón para pelear abiertamente en batalla contra la odiada Atenas.
Conforme los medopersas fueron sufriendo numerosas bajas y pérdidas humanas en la guerra, decidieron cambiar días después de técnica militar y se resolvieron en lanzar su ofensiva directamente desde sus barcos de guerra. Cuando se dirigían para subir hasta ellos, los sorprendieron los soldados atenienses bajo las órdenes de su comandante militar Milcíades, y les destruyeron una parte considerable de su armada naval. Con eso derrotaron a los medopersas y de inmediato los militares griegos se dirigieron a su ciudad con el fin de anunciar jubilosos la derrota que les causaron a sus enemigos medopersas. Con estos acontecimientos, los medopersas perdieron estrepitosamente en su deseo de castigar a Atenas por segunda vez. Quisieron castigarla debido al apoyo traicionero que brindaron a sus parientes de Tracia y Macedonia. Ante aquello, Darío huyó junto a sus ejércitos. Desde entonces estuvo planificando cuidadosamente una nueva campaña militar contra Grecia, aunque nunca logró llevarla a cabo. También se concentró en edificar numerosas obras arquitectónicas en varias ciudades reales de su imperio. Perfeccionó el estilo arquitectónico de la columna persa tradicional a una que absorbía los elementos artísticos recogidos de cada una de las tierras subyugadas que estaban en su dominio. De tamaño monumental y forma estriada, era de fuste griego con ciertas características babilonias, y colocó el capitel al estilo egipcio. Edificó un palacio fastuoso en Persépolis con planta egipcia y enormes terrazas a sus alrededores, junto a estancias destinadas a la atención de asuntos privados, funciones administrativas y tributarias, entre otras. Las decoró con lujosas representaciones pictóricas y de relieve representando diferentes acontecimientos de la historia medopersa, así como de numerosos enviados oficiales para efectuar el pago de tributos y obsequios a la corona real, representados con la ornamentación propia de sus vestiduras según sus respectivas regiones de origen. Estos hermosos relieves no sólo los colocó en inscripciones, muros palaciegos y entrada de escaleras principales, sino también en avenidas y calles transitadas de sus ciudades, pintadas con ricos colores llamativos y enjollados con toda clase de piedra preciosa, en especial la del lapislázuli. En Susa, por ejemplo, efectuó dichos relieves con ladrillos pintados y vidriados, semejantes a los que se hallan en la gran vía procesional y en la puerta de Istar de Babilonia. En los últimos años de la vida de Darío, éste tuvo el firme deseo de trasladar el centro imperial de Medo-Persia desde la ciudad de Ecbátana a la de Pasargada y Persépolis. La ciudad de Susa fue ampliada por Darío como su residencia principal, así como Persépolis. Todas sus principales ciudades fueron ampliamente decoradas con pequeñas y mayores estatuillas y figuras hechas de materiales preciosos como el lapislázuli o el marfil. A veces solía hacerse estatuas de su propia persona a tamaño natural con uniforme elamita e insignias reales persas. También floreció el desarrollo de la metalurgia de joyas, con el uso de materiales costosos como la plata y el oro. Igualmente, la fabricación de materiales textiles de bordado y costura con representaciones muy elaboradas fue rasgo distintivo de la grandeza cultural medopersa. Darío el Grande también edificó un suntuoso palacio en Pasargada, ciudad neurálgica y religiosa del imperio, puesto que, para entonces, Anshan era sólo una pequeña ciudadela construida sobre montículos de ruinas. En Egipto, el monarca medopersa quiso ganarse el favor de su población y de la élite sacerdotal, construyendo y o restaurando varios templos, como el de Ibis
y el de Kars el-Geda en el oasis de Jariyá, también los templos de Ptah y Osiris. Darío también supervisó construcciones semejantes en Karnak, Fayum y Sais. También terminó la construcción del canal que unía el río Nilo con el Mar Rojo. Al cabo de 4 años desde la batalla de Maratón, Darío el Grande ya se hallaba plenamente preparado para emprender un nuevo ataque feroz contra Grecia. Sin embargo, una insurrección levantada en Egipto le sorprendió y tuvo que dirigir hasta allí sus fuerzas militares para sofocarla. Mientras se dirigía hacia Egipto, le sobrevino una enfermedad y murió en el otoño del año 63 de su vida, tras 35 años en el trono. Fue enterrado en una tumba rupestre que él mismo preparó en vida en Naksh-e-Rostam. Atosa, viuda entonces de su difunto marido, el rey Darío I el Grande, ya había tenido mediante ese a 4 hijos: Masistes, Aquemenes, quien durante el reinado de su hermano Jerjes llegaría a ser sátrapa de Egipto, Histaspes y el propio Jerjes, quien heredó el trono y fue durante 10 años corregente con su padre en la gobernación del imperio. Con 45 años de edad, nunca más volvió a casarse y decidió permanecer sola. Sin embargo, en su vida privada, sin que nadie en la corte se percatara de ello, llegó a enamorarse de un hermoso esclavo griego de unos 20 años de edad que ella tenía en su palacio para que le atendiese. De hecho, todos sabían que Atosa prefería a los esclavos griegos por encima de los esclavos persas, por ser más atractivos a sus ojos. Pero ella debía de mantener en secreto su relación romántica con el esclavo porque, a pesar de ser ella la reina madre al tiempo de la coronación de su hijo Jerjes como rey de Medo-Persia, corría el riesgo de ser desterrada de la corte real si se le descubría su relación oculta, porque según las leyes persas no era admisible que un miembro de la familia real mezclara su sangre con simples personas del pueblo común, la gente de la tierra. Aquel esclavo griego, de nombre Alicarno, dejó encinta a Atosa, quien vivió de forma muy reservada durante prácticamente todo el tiempo de su embarazo, oculta y encerrada en sus aposentos, para pasar desapercibida, y sólo sus esclavos sabían la verdad. Así pues, para cuando Atosa tenía 51 años, engendró y dio a luz a un hijo, a quien le puso el nombre de Asur-Jerjes. Entonces Atosa le dijo a Alicarno: «Este hermoso hijo nuestro debe vivir en libertad y lejos de aquí, de Pasargada, para que nadie sospeche nada. Y ahora, mira, te casarás con Olimpia, mi esclava griega de mi habitación personal. Y este hijo nuestro, a todos a quienes te pregunten, les dirás que lo tuviste con ella al tiempo de casarte en matrimonio, para que todos en la corte lleguen a creer que lo tuviste mediante Olimpia. Y en cuanto yo muera, huyan ustedes 3 lejos de aquí, si es posible, a Grecia, la tierra de sus antepasados, en donde realmente podrán disfrutar de verdadera libertad, para que nadie de la corte busque el alma de nuestro hijo». Con eso, Atosa misma concertó de inmediato el matrimonio entre Alicarno y Olimpia y los casó. Y, fingiendo Olimpia estar embarazada mediante disfraces que se ponía bajo la dirección de Atosa, sacó al público a los pocos meses al bebé y así dio la impresión deseada. Y así todos en el palacio creyeron que el pequeño Asur-Jerjes era un simple hijo de esclavos, pero en realidad llevaba en su sangre el linaje de reyes de la antigüedad. En cuanto pasaron varios meses más después de estas cosas, Atosa se aseguró de que el secreto no saliese a la luz, mandando a las canteras de por vida
a todos los esclavos que ella sabía o sospechaba de que pudiesen estar informados de la verdad con respecto a su hijo Asur-Jerjes. Y después renovó el rol de esclavos en sus aposentos con nuevos esclavos, esta vez de origen egipcio.